Alemania fracasó por primera vez en ser elegida para el Consejo de Seguridad de la ONU, luego de que Portugal y Austria obtuvieran los 2 escaños reservados a Europa Occidental. Obviously, the result is a real disappointment. It's a bitter defeat. El resultado es una verdadera decepción. Es una amarga derrota, decía ayer el ministro alemán de Exteriores Johann Wadephul desde Nueva York. Las razones para este revés diplomático, según el jefe de la diplomacia alemana, la postura del país frente a Ucrania e Israel. There's our rocket-solid support for Ukraine. That Germany must always assume a special responsibility for Israel. Hoy queremos analizar este tema en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Geisler y tengo el gusto de saludar aquí desde Berlín a mi colega, la corresponsal política Paola Álvarez, desde el estudio parlamentario, y a Ruth Ferrero, investigadora del Instituto Complutense en Madrid. A las dos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Paola, me gustaría comenzar contigo, que estuviste siguiendo anoche la votación en Nueva York. Acércanos, por favor, a la votación. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, sí, lo cierto es que había mucha expectación, pero el misterio se resolvió bastante rápido. No hizo falta siquiera una segunda vuelta. Los países candidatos a obtener esos asientos no permanentes en el Consejo de Seguridad necesitan obtener al menos el apoyo de 2/3 de los países de la Asamblea General. Eso situaba la cantidad de apoyos necesarios ahora mismo en 127. Portugal y Austria lograron 134 y 131 votos respectivamente, mientras Alemania se quedó con la cifra insuficiente de 104 apoyos. Esto dio directamente esos puestos, por tanto, a Portugal y a Austria. Una decepción, como decías, y un golpe inesperado para Alemania, que aunque sabía que lo tenía difícil, claramente no esperaba ese resultado. Y Paola, el propio Wadephul reconoció que Alemania, que es el candidato con más experiencia en el Consejo de Seguridad, presentó su candidatura más tarde de lo habitual y sugirió que eso pudo haber jugado en su contra. ¿Por qué Berlín se demoró tanto esta vez en lanzar su candidatura? Bueno, lo cierto es que este es uno de los muchos argumentos que está esgrimiendo el gobierno, que no todos los expertos respaldan del todo. Alemania suele presentar su candidatura de manera periódica cada 8 años y esta vez lo que ocurrió fue que ocupó también su asiento no permanente en el Consejo de Seguridad por última vez en el periodo 2019-2020. Su candidatura nueva se lanza precisamente al cierre de esa ocupación, de ese periodo 2019-2020. Portugal y Austria hicieron lo propio al terminar su última representación en el Consejo. En el caso de Austria estuvo durante el periodo 2009-2010 y presentó candidatura al año siguiente. Y Portugal, que fue miembro no permanente en 2011 y 2012, presentó candidatura en 2013. El argumento de Wadephul es que estos países en ese tiempo podían haber obtenido compromisos de apoyo previos a la candidatura de Alemania y que podrían haberse dado conflictos de intereses. Lo cierto es que el voto es secreto y no sería la primera vez que algunos países comprometen un voto y luego no lo cumplan. Así que es uno de los argumentos de Wadephul, pero como decía, no tan respaldados por aquí. Y Ruth, voy contigo porque los países europeos por lo general suelen coordinarse para evitar este tipo de impases y evitar competir entre sí por los puestos no permanentes del Consejo de Seguridad. Sin embargo, esta vez hubo una disputa abierta, como lo veníamos diciendo, entre Alemania, Austria y Portugal. ¿Qué nos dice eso sobre las dinámicas actuales dentro de Europa y en las Naciones Unidas? Bueno, es verdad que de manera informal, eso no está por escrito, pero de manera informal sí que se negocian esos 2 puestos, pero no es la primera vez que se presentan más de 2 candidatos por parte de Europa Occidental. Lo que sucede es que en esta ocasión todas las negociaciones pues, no han funcionado para que alguno de ellos retirase la candidatura. Aquí yo creo que, si me permitís, lo más relevante o lo más impactante es que es la primera vez que se presenta Alemania y no sale para el Consejo de Seguridad, y esto nos empieza a dar alguna muestra del desgaste profundo que está sufriendo la diplomacia alemana, fundamentalmente lo que se conoce como el sur global, porque no nos olvidemos que aquí no votan solo los europeos, vota todas las Naciones Unidas, todos los países que forman parte de Naciones Unidas, y esto muestra efectivamente que esa capacidad de influencia de Alemania se está viendo muy mermada, probablemente por algunos hechos de su política exterior actual. Me gustaría que pasemos al análisis político. Paola, tras conocerse el resultado, Wadephul sugirió que la posición de Alemania en temas como Ucrania e Israel, como lo escuchábamos al principio, pudo haber influido en la votación.
Me gustaría que empecemos hablando de Ucrania. En ese caso específico, insinuó que pudo haber existido incluso una posible campaña rusa contra la candidatura alemana. ¿Se conocen detalles sobre esa acusación? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, detalles como tal no se conocen, dudo que los vayamos a conocer, pero como también acaba de decir Ruth, es evidente que en las negociaciones, en las campañas por obtener apoyos en la ONU y en cualquier otro organismo internacional, cada país, cada bloque con poder va a ejercer su influencia de la manera que puede. Berlín, por ejemplo, ha estado esta última semana luchando por conseguir esos apoyos, prometiendo apoyar a otros países en otros órganos de Naciones Unidas, así que es difícil creer que Moscú, dado su talante habitual, no haya hecho también lo propio. Es evidente que no le interesaba tener la postura alemana en el Consejo, con el peso tan grande que puede tener Alemania con su poder geopolítico y el papel que juega en la propia organización, ¿no?, como uno de los donantes principales. Pero tampoco podemos olvidar, que también lo acaba de decir Ruth, en la Asamblea General están los 193 países que la forman. El apoyo de Alemania a Ucrania es una postura que aquí se considera lógica dentro de Europa, dentro del bloque occidental, pero evidentemente cuando se amplía el círculo aumentan los países, aumentan las posturas y aumentan también los críticos con esa parte de la diplomacia alemana. Luego hablaremos de las otras, que también las hay. Ruth, me gustaría que profundicemos un poco en eso. Me gustaría saber cómo se construyen habitualmente esas alianzas y apoyos entre los Estados miembros de la ONU. Ya lo estuviste adelantando un poco, pero ¿cómo nos lo podemos imaginar en concreto? ¿Qué pudo haber hecho Rusia? Bueno, a mí me parece que aquí lo que está haciendo Alemania es un poco rehuir sus propias responsabilidades. Habéis comentado que presentó tarde la candidatura, que es una candidatura recurrente y probablemente, como decía antes, hay una fatiga también por esa posición inoperante, también en muchos casos de Alemania, y de poca empatía con otros países que no conforman, digamos, la parte occidental de Naciones Unidas. Y esto tiene mucho que ver también con la forma, si nos fijamos específicamente en la cuestión de Ucrania, la asertividad que ha mostrado los últimos gobiernos alemanes en relación con esta guerra, y ausencia total además de negociación. No, me parece que es interesante que la persona que ha estado manejando todo este diálogo diplomático ha sido la anterior ministra de Asuntos Exteriores alemana, que no es muy bien recibida en algunas cancillerías, precisamente por la forma en la que tiene de plantear cuál es la posición alemana en ese sentido, y algunas de las manifestaciones que ha hecho no han gustado tampoco en los países del sur global. Pero, si me permitís, yo creo que una de las claves la encontramos con la posición alemana en relación con la cuestión de Palestina. Es ahí donde quizás se ve un mayor rompeaguas con los países del sur global, a los cuales hay que ganarse si se quiere ganar esa posición dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Tú cómo ves eso, Paola? Si profundizamos en el tema de Israel y Palestina, ¿crees que fue el apoyo inquebrantable de Alemania a Israel un factor que pudo perjudicar su candidatura al Consejo de Seguridad, que fue uno de los argumentos que también dio anoche el ministro alemán Wadephul? No hay ninguna duda, es una cuestión evidente, lo ha explicado muy bien Ruth, pero quizá también añadir, Alemania ha venido a intentar ganarse este puesto en el Consejo con una campaña que prometía respeto, justicia y paz. Para muchos sonaba prácticamente irónico, un gobierno que había dejado bastante claro que no tenía intención de cumplir la orden de detención de la Corte Penal Internacional que pesa sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Sabemos que están evitando que venga a Europa, pero también el canciller quiso dejar muy claro que no vería factible acabar deteniendo en suelo alemán a un representante del Estado de Israel. Podemos ir más allá, si me lo permitís, la postura sobre el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán en febrero, cuando el canciller Merz dijo que estaban haciendo el trabajo sucio de los demás. Su postura inicial en el conflicto actual en Irán, ahora también su cambio de postura posterior, lo que ha supuesto eso para las fricciones en Washington. Me refiero a los frentes en política internacional, ese desgaste diplomático del que hablaba también Ruth, es evidente en lo relativo a los apoyos del sur, por ejemplo, en concreto en Latinoamérica, ya no es solo la cuestión palestina. Sabemos que varios de los gobiernos actuales no consideran
consideran precisamente ideal la ambigüedad que tuvo el canciller ante la detención de Maduro y esa operación de Estados Unidos en Venezuela. Eso ha sido algo que tampoco entre sus vecinos europeos se ha apreciado mucho, es esa falta de claridad a la hora de defender la legalidad internacional. Era un punto que antes siempre jugaba a favor de Alemania, pero evidentemente la ambigüedad no le está haciendo ningún bien. Y Paola, ¿cómo fue recibida la... Sí, adelante, Ruth. No, quería añadir aquí una cuestión y es que tiene que ver con el declive de la capacidad de incidencia de Alemania dentro del propio marco europeo. Para nadie es extraño ver cómo ha perdido muchísima potencia el eje franco-alemán en la Unión Europea, en el contexto continental, y esto seguramente haya jugado también en contra de Alemania. Por tanto, hay dos niveles, el nivel europeo y el nivel más global. En el nivel más global, desde luego, no cuenta con las simpatías de muchos países que se están dando cuenta de que el derecho internacional solo se cumple cuando hay que sancionar a los países del sur global y que no son aliados de Alemania. Y en el marco europeo también esa cerrazón por parte de Merz, que efectivamente, como apuntabais, pues se niega a cumplir con el derecho internacional. Y esto en el caso de Netanyahu. Y esto, claro, incide, digamos, en eso que se intenta revertir por parte de algunos gobiernos europeos de terminar con esa política de dobles estándares en función de quién sea la persona o las personas involucradas. Y Paola, ¿cómo fue recibida la noticia aquí en Berlín? ¿Hay reacciones? Me imagino que las críticas no se han hecho esperar. No se han hecho esperar ni un minuto la oposición, la prensa. La lectura es precisamente esa. Primero, se critica mucho la forma de evadir la responsabilidad y la realidad de lo que ha supuesto este fracaso, que se ha querido minimizar tanto por parte del ministro de Exteriores como por parte del canciller. Es a ellos precisamente a los que se les está acusando del fracaso por la suerte de bandazos que ha venido dando este gobierno. Los acabamos de enumerar, podríamos seguir con ellos, y la avalancha de críticas pues llega de todas partes. Se habla de vergüenza, de fracaso internacional. Los verdes quizá han destacado en su crítica porque ha sido bastante completa, porque una de las cosas que le han reprochado, estamos hablando aquí de una agenda internacional relacionada con la resolución de conflictos, pero los verdes recordaban que tampoco ha habido un perfilamiento claro de este gobierno con respecto al clima, más bien diremos un perfilamiento bastante confuso, también en una cuestión que antes jugaba muy a favor de Alemania a la hora de defender su validez en los organismos de la ONU, que era la gran importancia que le daba la ayuda al desarrollo, que ahora prácticamente ha sido ninguneada, no solo por este gobierno, también por el anterior. Son todo partes que se van sumando. Además, entre los partidos de gobierno se ha generado también tensión, porque el ministro de Asuntos Exteriores y el canciller son conservadores. Sus socios socialdemócratas han aprovechado para desplazar un poco esa responsabilidad también hacia ese lado de la coalición. Y bueno, al canciller Merz básicamente la prensa le está reprochando que, aparte de todo lo que viene ocurriendo que hemos enumerado, ni siquiera ha estado presente para defender esa candidatura, no acudió ni siquiera a la última cita de la Asamblea General, decidió no viajar a Nueva York y quedarse en Berlín. El gobierno alemán se enfrenta a muchas críticas, pero Ruth, me pregunto, ¿es esto más bien simbólico? ¿Qué tan importante es en la práctica conseguir un asiento no permanente en este Consejo de Seguridad de la ONU? Porque a menudo queda paralizado por los vetos de las grandes potencias. Bueno, pero es relevante en términos políticos, de política simbólica, es muy relevante. El ecosistema de Naciones Unidas sabemos que está en crisis, que ya hay mucha opinión pública global que no cuenta con lo que sucede en Naciones Unidas, no le da la relevancia que podría haber tenido en otros momentos, precisamente por esa ausencia de operatividad y de eficacia y de eficiencia a la hora de posicionar al organismo en conflictos que están afectando a la geopolítica global, y además con y vuelvo otra vez con el tema de Israel, con ese incumplimiento sistemático por parte de Israel de las propias resoluciones de Naciones Unidas. Quizás haya sido también un voto de castigo por ese no alineamiento fuerte de Alemania en la defensa del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas para Israel. Esto me imagino que también habrá pesado
pesado. Y luego, si me permitís, yo insistiría en el papel de Annalena Baerbock, en su anterior papel como ministra de Asuntos Exteriores alemana, que fue una canciller extremadamente dura y vuelvo a insistir, poco empática con los países del sur global. Y también entiendo que eso ha pesado en esta votación. Pero me llama la atención que, como en otras cuestiones, se salga a hablar de la desinformación rusa como la causa original y primigenia de este fracaso diplomático sin paliativos de Alemania. Es tirar balones fuera, en mi opinión, de un error estratégico por parte de Alemania, en este caso. Y Ruth, hemos hablado mucho de la derrota para Alemania, de los errores del gobierno alemán, pero ¿qué sí pudo hacer Austria y Portugal? Bueno, ellos han construido durante estos años una red diplomática segura, han estado dialogando, negociando, haciendo todo eso que no se ve en los medios de comunicación, pero que es justamente lo que tiene que hacer la diplomacia, y eso les ha granjeado pues alianzas. Si solo había una terna y había que sacrificar a uno de ellos, se ha sacrificado a aquel que menos se lo ha trabajado en términos globales, porque pensemos, esto no es algo europeo, esto es global, en términos globales, y además van con unas candidaturas muy bien armadas y muy fuertes, y eso ante esa lentitud, ¿no?, de la diplomacia alemana, que incluso podríamos decir, no quiero yo ser extremadamente crítica con Alemania, no es mi papel, pero quizás ha pecado un poco de ir un poco sobrado en este sentido, ¿no? Pensar que todavía seguía teniendo la capacidad de influencia que ha tenido en otras décadas de la historia europea y global, y esto es algo que no solo Alemania, sino que el resto de los países europeos tienen que empezar a revisar, hacer un cambio cognitivo en ese sentido y empezar a darnos cuenta de que hay otros actores globales que están contando y que además unidos pues sacan lo que ellos consideran que por donde tiene que ir esa nueva gobernanza global a la que estamos asistiendo ahora. Y Paola, ya para ir terminando, más allá de esta derrota puntual, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué impacto tiene para Alemania quedarse fuera del Consejo de Seguridad? ¿Se trata de un revés simbólico o crees que significa una pérdida importante, una pérdida real de influencia diplomática, como lo comentaba Ruth? Es un revés simbólico que tiene al final una puesta en práctica, porque el canciller Merz, una de sus promesas cuando llegó al gobierno aquí en Alemania fue que iba a devolver a Alemania a la primera fila del escenario internacional. Luego hemos visto que realmente lo ha tomado como un compromiso que solo afectaba a cierto tipo de conflictos, se ha desatendido ciertamente a ese sur. No es cuestión de ser crítico, es que lo dicen los propios medios alemanes, incluso los que son más afines al gobierno, se les achaca una soberbia en este sentido y en su forma de comportarse dentro incluso de las propias Naciones Unidas. Va más allá de opiniones, es un juicio común entre cualquiera que haya seguido el desarrollo de cómo ha actuado Alemania en este sentido. Esperaba Berlín obtener este asiento casi por tradición y poder volver a ponerse pues a la altura en esa mesa común al final, que es el Consejo de Seguridad, a la hora de debatir casos importantes con China, con Estados Unidos, con Rusia. Además tiene ese efecto estético en el sentido de que le apuntaba al gobierno aquí en casa esa victoria, ese decir seguimos teniendo este peso a nivel internacional, pero además le daba esa posibilidad de poder discutir cara a cara con los principales países estas resoluciones que, aunque al final sean vetadas o no, sí que conllevan una serie de negociaciones que abren luego otros caminos en lugares menos visibles. Alemania tenía de hecho ya su propia agenda para ese periodo 2027-28, que además puede estar marcado por ciertas reformas en las que les interesaba tener una voz más presente. En definitiva, es una catástrofe más para su imagen como potencia internacional, porque ciertamente deja en evidencia esa pérdida de influencia a nivel global. Un revés diplomático y político para Alemania, que era el candidato con más experiencia en el Consejo de Seguridad, que estuvo muy lejos de esos 127 votos que necesitaba para aspirar al puesto. Como lo decían, es la primera vez que Alemania no logra un asiento durante una votación en la Asamblea General. Creo que ya lo mencionaban, que en el pasado el país ocupó un puesto en 6 ocasiones. Esta vez será Portugal y Austria, que serán los representantes del grupo regional a partir del 1 de
enero. Y los nuevos miembros concluirán su mandato en 2028. A las 2, Paola Álvarez, corresponsal política desde el estudio parlamentario aquí en Berlín, y Ruth Ferrero, investigadora del Instituto Complutense en Madrid. Muchas gracias por este interesante análisis. Y a todos los que nos siguieron, recuerden que también nos pueden seguir en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos mañana.